Pues ya sin más dilación voy a dar paso a la primera ponencia, de hoy. La primera ponencia de hoy que tiene como título Optimiza la planificación industrial en tiempo real con inteligencia artificial. Están ya por ahí mis compañeros, Manuel y David. Buenos días. Buenos días. Hola, Joserra. Buenos días. Y todo vuestro, arrancar cuando queráis, no os robo ni un minutito más. Muy bien, pues nada, buenos días. Como bien ha dicho Joserra, vamos a hablar de organizar la producción y cómo la IA nos puede ayudar a eso. Dejadme que empiece por presentarnos. Manuel Vilchez es responsable del área de Industria 4.0 de Redcon Factory dentro de Semantic Systems. Buenos días, Manu. Buenos días, David. ¿Qué tal? Y yo soy David Montilla, estoy en el área de marketing en desarrollo de negocio. Y nada, como decíamos, el título de la ponencia que voy a compartir la presentación, lo tenéis aquí, optimizar la planificación industrial en tiempo real y con IA. Y eso nos va a llevar por un camino en el que vamos a hablar de planificación industrial, cómo lo hacemos eso con herramientas IT y cómo la IA nos puede ayudar en esta tarea. Y empezaremos hablando de organización de la producción. Y aquí voy a utilizar una explicación que siempre utiliza mi compañero Manu, te la he robado, de cómo medimos lo que pasa en la planta, ¿no? Cómo determinamos si la organización de la producción la estamos haciendo bien o no. Pues eso lo hacemos con dos indicadores. Una es cumplir con los plazos, es decir, nosotros llegamos a compromisos con los clientes y tenemos que cumplir con esos compromisos de qué vamos a entregar y cuándo y también con qué calidad. Y la segunda es cómo utilizamos nuestra capacidad para cumplir con esos compromisos, cómo utilizamos nuestra capacidad para producir aquello a lo que nos hemos comprometido a producir. Cómo utilizamos la capacidad quiere decir si estamos utilizando bien esos recursos de los que disponemos, si les podríamos sacar más, si necesitamos más recursos porque nos hemos comprometido a más de lo que somos capaces de producir, o si nos sobran recursos y por tanto tenemos más gastos de los que serían deseables. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues lo hacemos a tres niveles. Primero, planificando. Planificar es lo que, normalmente se hace desde el RP, tiene casi directamente que ver con los pedidos, es la visión estratégica y son los compromisos de los que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tenemos que producir y para cuándo? Porque le hemos dicho al cliente que lo va a tener ese día. Esto es una visión normalmente a largo plazo, como decíamos, estratégica. La programación lo que nos permite es organizar un poco, hacer una primera organización de esa producción, es la visión táctica. De hecho, lo que decimos en la programación es cuándo se hará qué, básicamente, y bueno, pues organiza más o menos las tareas planificadas y sobre todo asigna a los recursos. Después lo explicamos con un poco de más detalle. Este es el medio plazo y finalmente la secuenciación, que es el operativo, ¿no? ¿En qué orden exacto se fabricará cada una de las cosas? ¿Cómo se ordenan las tareas? ¿Cuál es el orden lógico? Y cómo nos adaptamos a los cambios. Veréis que este es un elemento imprescindible, ¿no? Hacer las tareas en el orden correcto y seguirlas haciendo a pesar de los cambios. Bueno, y aquí, Manu, la planificación está en el ámbito del RP, ¿no? La planificación es algo ya que se hace tradicionalmente, todos sabemos cómo queremos fabricar, ya hemos decidido si hacemos contra stock, si vamos contra pedido. Aquí entra las compras, entra la logística, es donde el nivel de qué queremos hacer en nuestra empresa, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Luego el siguiente nivel, la programación, es la que, como ha dicho David, te va a decir cómo y te va a decir cuándo. Cuando sabes cómo, ya vas a tenerlo en cuenta. De hecho, la planificación, curiosamente, a veces se hace con buenos deseos, quiero decir, con capacidades infinitas o prácticamente infinitas. No se pega a la realidad, pero no estás mirando la disponibilidad exacta. Ya la programación, como nosotros la entendemos, es qué va a hacer, qué vas a fabricar, qué vas a hacer en tu proceso productivo de verdad y qué recursos tienes y si de verdad los tienes disponibles y teniendo en cuenta esos recursos, cuándo te lo va a dar, ¿vale? Y por último, esa secuenciación ya es el detalle del día a día, es que se prevé que esté haciendo cada operario, cada máquina de la planta en cada momento para cumplir de verdad esa programación que es con la que hemos hecho los plazos de entrega y tenemos la entrega comprometida con clientes.
Y para ello, tanto para programación como para secuenciación, pues todavía la realidad es que la mayoría de las empresas están utilizando herramientas básicas como Excel, como Project, que son herramientas fantásticas, pero diabólicas al mismo tiempo, como todos sabemos, ¿no? Pues vamos a ver cómo todo eso podemos afrontarlo sin tener que utilizar estas herramientas, sino con herramientas que nos den realmente bueno, la eficiencia que necesitamos para hacerlo. Y bueno, pues vamos a centrarnos sobre todo en programación y secuenciación. La planificación es algo que está en el ámbito del ERP, como decía Manu, casi en un ámbito más administrativo, y además lo que nos interesa es lo que ocurre en planta, ¿no? Y lo que ocurre en planta es la programación y la secuenciación. Programación, como decíamos, identificar las tareas y asignar los recursos, y secuenciación, ponerlas en orden y optimizar al máximo cómo lo ejecutamos, ¿no? Reducir tiempos, etcétera. Y aquí afrontamos 3 retos, Manu, que yo creo que en el día a día los sufren todas las empresas, ¿no? Claro, efectivamente, si todos hiciéramos solo una cosa, siempre lo mismo, todos los días nos levantamos y le decimos, sería todo más fácil y no haría mucha falta, ¿no? Programar al inicio y ya está, pero tenemos diferentes productos que están compitiendo por las mismas líneas, recursos, líneas, las personas. Hay personas que tienen capacidad para estar en 2 líneas. ¿Cuál nos interesa más hoy? ¿Qué tenemos que estar arrancando? Hay restricciones, no podemos hacer de todo a la vez. Aparte ya de que ocupen la máquina, hay productos que no se pueden hacer al mismo tiempo, pues incluso por consideraciones de seguridad, vamos a decir. No podemos, a una máquina tampoco le podemos decir que pase a hacer automáticamente y mágicamente de estar haciendo una mesa a hacer silla. Tenemos que cambiar utillajes, tenemos que cambiar pues colores, si la está pintando, diferentes cosas. Hay restricciones que nos impiden programar como quisiéramos en cada momento, ¿no? Y por último, y muy importante, y aquí es donde nos va a ayudar mucho el tema de la IA, como tenemos luego, es la adaptación al cambio. Se te puede romper una máquina en cualquier momento, o cosas menos críticas o dramáticas, como que hay que cambiar de pedido porque tiene que entrar sí o sí el de un cliente específico por una urgencia, y eso nos va a cambiar, ¿vale? Los metemos en una fábrica normal, te bajan y empiezan a hacerlo, pero saber cómo afecta eso y rehacer la programación, pues es un trabajo importante. Esos son los retos. Muy bien. Y ahí es donde entran ya herramientas más avanzadas que el Excel del que hablábamos antes, ¿no? Que son las herramientas de programación y secuenciación avanzada, que son herramientas que funcionan a base de algoritmos, de reglas de negocios, de optimización combinatoria, y que por una parte nos dan una visión a medio y a corto plazo, es decir, nos permiten trabajar a estos 2 niveles para tener, bueno, más que una planificación estática, una que es un poco más dinámica. Ya veremos que al final igual no es tanto, pero que es más dinámica y nos permite representar lo que va a ocurrir en planta a nivel de cargas, cuellos de botella, etcétera. Que además son herramientas que tienen la capacidad o determinada capacidad de trabajar con restricciones reales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en planta? Pues que hay turnos, que hay maquinaria disponible, que hay tiempos de preparación, por ejemplo, que hay prioridades en los pedidos, que hay tiempos de cambio, de utillajes, etcétera. Y esto permite que representemos lo que va a ocurrir más allá del papel, mucho más cerca de la realidad, ¿no? Que lo representemos de una manera un poco más real a lo que va a ocurrir. Y finalmente son herramientas que nos permiten también optimizar a partir de escenarios. Es decir, son herramientas que tienen la capacidad de calcular diferentes resultados, diferentes escenarios, en función de, bueno, pues lo que le pedimos nosotros en cuanto a priorizar criterios y escoger el mejor por esos criterios o dejarnos a elegir. Pero, ¿qué supone eso, Manu, respecto al cambio de manera de trabajar? Por decir, la cuestión es, de la IA llevamos hablando poco tiempo y no todo el mundo estaba planificando con un Excel. Se usaban herramientas, había herramientas siempre ya desde mucho tiempo. El programadores, estas APS, son esos planificadores que suelen llamarse, porque de hecho, y es importante aquí, la mayor parte de lo que hacían era la parte de planificación, porque son herramientas que te ayudan, que parten de un escenario que ya tienen en cuenta variables complejas, que a lo mejor para una persona con un Excel era difícil, como esos cambios de esos tiempos de cambio de material, los tiempos de preparación diferentes. Ya te hacían una programación, pero tenían problemas, tenían límites. ¿Por qué? Pues va a entrar David un poco a explicarlo seguro, pero comenzando son problemas de computación, o tenía de capacidad de computación incluso,
luego hay veces que hay problemas que son irresolubles si no rompes las reglas. O sea, hay veces que dices, no, yo no puedo hacer esta secuencia de artículos, pero hay veces que la tenías que hacer. Eso les sentaba bastante mal y sobre todo no eran adaptables. Si pasaba algo, ellos trabajan sobre un escenario, si en algún momento tenías una línea que había que cambiar, había que volver a reprogramar todo y los tiempos no eran los óptimos, vamos a decir, ¿vale? Por tanto, las APS nos permiten dar ese primer paso de pasar de un escenario estático a uno dinámico, pero siguen teniendo problemas, siguen teniendo limitaciones por lo que decía Manu, ¿no? Al final, la realidad es mucho más dura de lo que somos capaces de representar en el papel y supone que aunque estas herramientas en la teoría tienen la capacidad de calcular todo eso, lo harían utilizando tantos recursos de computación o utilizando tanto tiempo que sería imposible que fueran prácticas, ¿no? Porque nos darían, yo qué sé, el resultado al cabo de 2 semanas. Bueno, un poco lo que decíamos, que no vamos a insistir, ¿no? Esta complejidad de las plantas cada vez más, porque cada vez en las plantas queremos fabricar, bueno, pues de maneras más sofisticadas, más productos, más rápido, etcétera, y cada vez hay que ser más dinámicos, ¿no? Cuando llama el cliente prioritario que quiere cambiar el pedido, pues cada vez lo hacemos más y cada vez nos adaptamos más al mercado. Eso hace necesario dar un paso más acercándose a la IA. Y este paso más es el modelado. El modelado se realiza con herramientas que funcionan a partir de grafos y que lo que nos permiten es representar la realidad de la planta para que la IA lo entienda. Es decir, tienen la capacidad de representar no solamente aquella parte estática y aquella parte física de la planta, sino todo lo que es virtual y además tener la capacidad de modificar eso de una manera dinámica muy ágil. Los grafos nos permiten definir no solamente los recursos, sino, bueno, pues por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Todas las reglas, todas las restricciones y adaptarnos a esos cambios. Y como decíamos, es el primer paso hacia la IA. Y aquí déjame que haga un pequeño paréntesis para hablar de IA. ¿Por qué? Porque probablemente los medios de comunicación han generado alguna confusión cuando hablan con IA, no por ninguna mala intención, sino simplemente porque a veces hay que simplificar el mensaje. Y hoy en día, normalmente cuando hablamos de IA, estamos hablando de IA generativa. Pero no es la única IA que existe. La IA generativa es aquella que nació a partir de ChatGPT y similares hace aproximadamente unos 3 años, un poco más, y que tiene dos características muy importantes que la diferencian de los otros tipos de IA. La primera es la capacidad de trabajar con información desestructurada. PDFs, Words, documentos, incluso Excel o imágenes o planos, etcétera, con información que no viene de una base de datos SQL, que no tiene una estructura clara y tiene la capacidad de entender el contexto porque funciona a partir de redes neuronales. Y la segunda es su creatividad, es decir, la capacidad de generar contenido, también de cualquier tipo, pero hacerlo de manera no determinista. ¿Vale? Os pongo un ejemplo que no es ninguna crítica a la IA generativa, que es, todos habréis hecho la prueba de hacerle 2 veces la misma pregunta a ChatGPT o a Copilot y que os responda de manera diferente, aunque igual en el fondo el significado es el mismo, pero responde de manera diferente. Vale, eso es útil en muchos entornos, pero no es útil en el entorno de planificación, donde lo que queremos es el dato exacto. A la misma pregunta, siempre la misma respuesta. Y eso es lo que llevamos ya muchos años haciendo con IA tradicional. La IA tradicional funciona, 2 características que la diferencian de la generativa: funciona a partir de datos estructurados. Bueno, aquí estoy siendo muy generalista, no es verdad siempre al 100%, pero en la mayoría de los casos funciona a partir de datos estructurados. Y una cosa muy importante, es determinista. A la misma pregunta siempre tenemos la misma respuesta. Cuando queremos el dato, lo encontramos, que eso es lo que necesitamos en programación y secuenciación. Entonces, aquí simplemente a modo de ejemplo, ver lo que os estamos contando en casos de uso. A la derecha tenéis todo lo que es IA generativa, a la izquierda tenéis todo lo que es IA tradicional, diferentes casos de uso, y como veréis, la programación y secuenciación está aquí. ¿Qué utilizamos de la IA tradicional para el entorno de programación y secuenciación? Utilizamos IA analítica. La IA analítica nos permite entender mejor lo que pasa, nos permite diagnosticar, es decir, el saber el por qué pasa, nos permite predecir
que eso es lo que nos afecta al ámbito de programación y secuenciación y nos permite también prescribir. Y esto nos lleva ya a conectar de nuevo con lo que tiene que ver con la programación y secuenciación. Como decíamos antes, a veces toda esta complejidad que juntaba Manu y que parece imposible hacer con determinadas o resolver con determinadas herramientas, la están resolviendo personas. Al final tenemos a alguien de planificación que tiene la capacidad de hacerlo cada día, por muy complejo que sea. Por tanto, lo que necesitamos es que las herramientas IT que utilizamos para programación y secuenciación piensen como un humano, pero que lo hagan con mucha más potencia, es decir, mucho más rápido, procesando muchos más datos, ¿vale? Y eso es la inteligencia artificial. Eso es lo que hace en este caso. ¿Y qué nos interesa especialmente de la inteligencia artificial, como decíamos, tradicional? Pues el Machine Learning, que es una de las técnicas de este ámbito. El Machine Learning básicamente lo que va a hacer es aprender de los datos. Es una técnica que permite que la IA aprenda de los datos, normalmente de datos históricos. Pero el que nos interesa especialmente en este ámbito es el aprendizaje reforzado, que es una variedad del Machine Learning que lo que permite es no solamente aprender de los datos, sino aprender de la interacción con el ambiente, de la interacción con el entorno, de manera que tiene la capacidad de adaptarse de manera dinámica. Manu, no sé si hay algún comentario ahí. Nada, perfecto. Estás ahí. Al final eso es lo que queremos. Lo has dicho tú, la planificación es buena, la están haciendo las personas. ¿Qué personas la están haciendo? Personas que tienen mucho conocimiento, ¿vale?, de lo que están haendo. Lo han hecho muchas veces y conocen lo hacen muy bien. Los recursos y lo que tienen que hacer. Lo hacen bien, pero bueno, pues tienen sus limitaciones. Efectivamente, lo que decía, si tenemos más plantas, tenemos más cambios, a esa persona le va a costar. Sigue siendo el que sabe hacerlo. Y sobre todo una cosa importante, esa persona en algún momento no estará, se irá, tendrá sus vacaciones. Entonces, si ese conocimiento y ese saber hacer lo tenemos en el sistema, siempre lo podemos replicar, lo vamos a hacer. No mejor que él, pero lo vamos a hacer más rápido que él. Igual. Muy bien, pues ¿cómo funciona lo que decíamos, el aprendizaje reforzado? Este es un sistema, como decíamos, que tiene la capacidad de aprender de lo que ocurre. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, esto tenemos básicamente 4 elementos. El agente, que es este orquestador que maneja toda la información, las decisiones, etcétera, que tiene por una parte estados, es decir, pues por ejemplo, en el ejemplo de la planta, las órdenes pendientes de asignar, los recursos disponibles. Por otra parte, tiene acciones, que en este caso será asignar esas órdenes a los recursos disponibles de una manera o de otra. Ahí está la clave, cómo lo va a hacer. Y por otra parte tendrá recompensas. Al final las recompensas son los resultados. Si el resultado de esa asignación es mejor, el sistema bueno, pues lo va a apuntar como bueno y lo va a poner con más prioridad a esa manera de asignar para la próxima vez, lo cual va a hacer que aprenda y mejore, ¿vale? Que esa es un poco la clave. Déjame que os ponga un ejemplo rápido. Imaginaros que tenemos en una planta 5 órdenes para asignar y 3 máquinas disponibles. Lo que va a tener que hacer el agente es asignar estas 5 órdenes de una manera determinada, una máquina u otra o un orden determinado, y al final de cada una de las combinaciones que tienen esas asignaciones va a haber un resultado real con el que hemos tardado, por ejemplo, menos tiempo o menos coste, o hemos reducido las paradas, según le prioricemos. En ese caso, si el resultado es bueno, va a obtener una recompensa o más recompensa, lo cual va a hacer que esa decisión, ese modelo de decisión, lo ponga más en un lugar más prioritario. ¿Por qué? Bueno, al final una de las técnicas más utilizadas, y es la que utilizamos nosotros, porque si estamos hablando de esto es porque lo hacemos, es Q-Learning. Q-Learning es una modalidad de aprendizaje reforzado que la hemos escogido básicamente por 3 motivos. Primero, porque permite programación dinámica, es decir, que el sistema se adapte en tiempo real, considerando pedidos, recursos, incidencias, es decir, lo que hay en ese momento en la planta. Segundo, porque nos permite programar a 2 niveles, es decir, estamos hablando de medio plazo
y de corto plazo, programación y secuenciación, y este sistema nos permite eso, ¿no? Un nivel más general, ¿vale? Que, bueno, en el que podemos hacer determinados planes y un nivel más específico, que es el que nos va a permitir adaptarnos a los cambios. Y finalmente, porque es un sistema de programación inteligente, ¿no? Que aprende de la experiencia, que además permite simular escenarios y a partir de los datos reales y de la simulación, pues nos permite mejorar lo que estamos haciendo. Manu, no sé si quieres enseñarnos un ejemplo. Por decirlo así, cuando hablamos un poco del tema, estábamos diciendo, paso un poco a la anterior, llevas tú la... Por decir, aquí cuando hablamos de que aprende y cómo hace estas cosas, efectivamente todas las ventajas del Q-Learning son el dinámico, es mucho más rápido que lo normal, estamos haciendo los niveles y sobre todo la parte de aprender de la experiencia. Nosotros estamos partiendo de unas valoraciones, él tiene una recompensa cuando está trabajando según las reglas que les damos, que son las que les recompensen, pero la experiencia en cómo se lleva a cabo, hablaremos un poquito después si nos da tiempo de eso, cuando tenemos el resultado real de lo que lleva esa programación, le vamos a confirmar y esa misma, que vaya la programación bien y estemos haciendo las cosas mejor, con mejores plazos, eso recompensa para volver a hacer esos cambios y hacerlo siempre en el mismo sentido. Cuando decía mi compañero, la inteligencia generativa, esta da siempre el mismo resultado, da el mismo resultado siempre que obtenga. O sea, da los mismos planes, la misma producción, siempre que el resultado sea el mismo. Él va a intentarlo mejorar, ¿vale? Pero con la experiencia le podemos cambiar esas bases. Él solo se va a cambiar las bases de programación para ir mejorándolas hasta el punto en que pueda. Como tú decías, sí. voy a enseñar. Si quieres que vamos justos de tiempo, Manu. Vale. Adelante. Lo pongo, no sé si veis mi... Sí, vale. Lo que os quería enseñar es, pues un ejemplo. Uy, deja, ya le doy yo. Sí, déjalo. Vale. Lo que os quería enseñar es, bueno, que vierais qué es lo que hemos hecho nosotros, el primer paso en este camino. Él es un programador secuenciador que tenemos, está ya en algunos clientes, con lo cual veréis algunos datos ofuscados. Lo que tenemos es diferentes periodos, son periodos multisemanales. Cada una de estas semanas tenemos todas las necesidades de producción desglosadas en todas las partes. Cada vez que queremos hacer algo, pues esto tiene un desglose interno con todas las necesidades de producción que nos ha llegado del ERP en este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer, bueno, tenemos unos totales. Aquí vemos el nivel que tenemos que hacer de cada uno de nuestros artículos. Están sin asignar todavía. ¿Qué nos hace el algoritmo? Pues nos los coloca. Algo tan sencillo como que nos dice cuándo va a poder dar a cada pedido. Como veis también, él nos va a dejar interactuar con él. Estos son herramientas, tampoco es una churrera que le metamos y nos saque y nos haga la producción y no hace falta a nadie, ¿no? Aquí nos está preparando un plan, él está admitiendo que ya hay pedidos que le podemos haber pasado bloqueados, hay recursos que están bloqueados ciertos días, él te está dando una programación realista. Aparte de la que tú lo ves, él te dice, bueno, todo lo que tú me has dicho, así es como mejor. Si lo haces en este orden, si lo haces así, estos son los plazos que vas a poder tener. Y te deja cambiarlos a mano, ¿vale? Ya no te he hecho caso aquí y le he dado para atrás un poco. Vale, voy a volver un poco en el vídeo para que siga desde donde estaba. Como os decía, él ya nos ha organizado y tenemos un orden. El siguiente paso, aquí ya tenemos la elaboración de varias semanas, puede ser modificada, la realidad va cambiando, igual algún pedido en medio, esto es modificable y te deja importante diferentes versiones también, ¿vale? Hay una que la lleva sólida. Está teniendo en cuenta todas las reglas y limitaciones que nosotros le hemos puesto y, por supuesto, las capacidades de nuestra línea. Importante, él es capaz de cambiar algo de una línea, aunque se planificase que se iba a hacer en otra planta, te lo puede incluso cambiar de planta, ¿vale? Cuando llegamos a la secuenciación, y esto estamos hablando de herramientas que usan ya más bien el jefe de la planta, tiene esa programación y coge y se va a hacer la planificación pues para secuencia para toda la semana. Lo que va a hacer es ya todo lo que tiene, que ya lo tiene en máquinas y sabe qué máquinas están funcionando y están, lo va a hacer ejecutarse para que le ponga el orden correcto. Sí, desde esa programación se ha estropeado una máquina, se ha puesto otra, tenemos una nueva necesidad de mantenimiento, la va a tener en cuenta. Sería posible que tuviéramos que reprogramar en algún momento, pero normalmente ya, si le hemos hecho bien, le hemos dejado unos márgenes y lo que te va a decir aquí es el detalle. Como veis, son muchos datos, puedes seguir cambiándolo, es difícil que lo cambies de este modo, pero lo vas a poder cambiar. Pero él siempre te va
Lo que tú cambies no es bueno y si te equivocas nada. Él vuelve a evaluar las reglas, te compara con el resultado anterior y te lo valide. De hecho, hay cosas que le puedes decir, como aquí vamos a hacer, ¿no? Que no puedes evaluarlo, o sea, son reglas que no puedes romper y lo tienes. Una vez en este momento ya estamos preparados para pasar esto a producción, al mes, al RP, a sacar las órdenes para que trabajen. Pero hay otras maneras de verlo. Esto son ya maneras tradicionales que también vamos a utilizar lo que ya existe. Aquí lo que estamos es planteando la producción en un diagrama de Gantt, vamos a decir. Si hay problemas en lo que tú también puedes tocar, él te va a llamar la atención y muy importante, otra vez le he dado yo, que bueno, lo que puede hacerte también es que te va a mostrar las capacidades, si las estás sobrepasando, incluso te puede pedir refuerzos en ciertas áreas porque él ya sabe que con lo que tú estás haciendo no podría con las básicas, es algo que está preparado para hacer, ¿vale? Veis que también miden compatibilidades y el resto. Bueno, esto era solo, con el tiempo que tenemos yo creo que me voy a quedar aquí por si hay alguna pregunta y lo dejamos aquí, pero que veáis que esto ya es realidad, que nosotros ya lo estamos haciendo. Después de esto vendría el paso de aprender de este resultado del mes, pero aquí ya estamos ayudando a reducir tiempo realmente a personas que programan, que hacen, que planifican, le estamos ayudando mucho y son sus palabras más que las mías, vamos, en los resultados. Gracias, Manu. Pues nada, Joserra, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta Vale, o si nos da tiempo. Os he estado escuchando, yo sí que tengo un par de preguntitas que haceros, porque vamos muy justitos de tiempo, pero a mí sí que me ha gustado. Yo entro un poquito, un paso antes de todo lo que habéis explicado, y todo esto funciona con datos, ¿no? Que somos capaces de capturar de nuestra planta. ¿Qué datos mínimos hacen falta para que este sistema empiece a funcionar? ¿Y cuál es el esfuerzo de implantarlo en una fábrica? Datos mínimos. A ver, es lo que hemos dicho. Esto hace lo que hace una persona. Necesitan los datos que tenga esa persona. O sea, al final, ¿qué datos mínimos? Tenemos que conocer todas las capacidades que hay en la planta, todas las compatibilidades de las máquinas, qué es lo que pueden hacer. En realidad, nada que no tengamos ya, si tenemos un módulo de MRP, nada que no tengamos ya como datos en nuestro RP metido, ¿vale? Pero lo que hace falta es modelarlo. Ha hablado mi compañero de que hay que, los agentes de IA hablan su propio idioma, hay que dejárselo claro pues, con qué pueden trabajar. Hay que modelar esos datos que tenemos. O sea, de hecho, no necesitamos ni incluso meterle, o sea, tenemos esa capacidad. No necesitamos datos históricos porque ya tenemos esas reglas. Vamos a intentar modelar el conocimiento de la persona que planifica para que no tengamos pesos. Cuando vaya viendo datos históricos y resultados, se podrán mejorar esas reglas, cambiar esos pesos. Y habéis, una última preguntita ya para cerrar, que me haya resultado curioso. Habéis hablado mucho rato de la recompensa que se le da, no sé si al algoritmo o a la herramienta, ¿no? ¿Podéis poner un caso real en producción de qué es esa recompensa exactamente? ¿Qué se hace, qué no se deja de hacer? La recompensa es que vaya bien la programación que hace, ¿vale? ¿Cómo hacemos que se pueda ver? Todas estas reglas, todas estas limitaciones que nosotros le ponemos al algoritmo están asociadas a un peso. Cada una tiene un peso, es lo que va a sacar, es una puntuación. Él intenta sacar la puntuación máxima. Es como si nosotros nos ponen un puzzle, ¿vale? Según lo vayamos haciendo bien, esta solución, pues si nos han sobrado piezas, son malos puntos. Si no hemos podido hacerlo en el tiempo necesario, nos quita puntos. Pues es lo mismo. Si nosotros él empieza a hacer unas ordenaciones que no son óptimas, le va a dar puntos. Lo importante es cómo poner esos puntos. Y es a lo que decía, es que salga bien la programación. Cuando en nuestras cabezas, en las cabezas de la gente que planifica, te dan unos pesos y luego la realidad, cuando el algoritmo corre, no es que no tiene coordenadas. Sí, vamos cambiando los pesos y se acerca más a lo que haría el planificador. Eso es lo importante. Y de ahí sale esa puntuación. Que luego, y ahí por eso es aprendizaje reforzado, esa puntuación se puede ir modificando según los resultados que se obtengan de verdad con esa planificación. Con lo cual, la siguiente vez que lo haga, intentará otra vez sacar el máximo de puntos, pero con una mejor ponderación. Y así es como va mejorando. Muy decirlo bien, de manera sencilla. Pues muy interesante. La verdad es que
todo lo que nos habéis contado muy, muy interesante. Lamentablemente no tenemos tiempo para más y queda una jornada muy larga con muchísimos ponentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos al resto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.